transversales 3D. Ustedes ya saben que es una onda transversal. Entonces, simplemente recuerden que la perturbación que causa la onda es transversal a la dirección de propagación, concepto que ya veníamos usando desde el capítulo 2. Pero ahora vamos a dar el salto en este capítulo a lo que hicimos en el capítulo 2. Mientras que en el capítulo 2 hablábamos de una sola dirección de propagación, aquí la dirección de propagación es 3D. Naturalmente, en el capítulo 2 incluimos las ondas de sonoras, que son ondas 3D, naturalmente. Y ahí entonces, aquí entonces ya estamos, vamos a tratar un poquitico de formalizar el concepto de las ondas 3D, aunque nosotros ya al principio del capítulo ya lo hemos comentado y algunos ya se dieron cuenta de la idea. Pero sí un elemento importante de una onda electromagnética es que a diferencia de lo que vimos en el capítulo 2, que son las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas, voy a activar acá mi puntero láser, como está aquí, no necesitan de un medio material para propagarse. No lo necesitan. De ahí que nosotros podamos recibir todos los días la luz del sol. Porque en el espacio, sobre todo en el espacio pues, planetario, pues no hay partículas, como en el caso de las que tenemos para las ondas de sonido. Que las ondas de sonido, para propagarse, necesitan partículas. De ahí que a uno de sus compañeros en alguna de las sesiones anteriores le comentaba que uno de los facilidades que se han tomado en las películas que muestran cuando una nave interplanetaria prende los motores, se oye el estallido de los motores. No, no se puede oír el estallido de los motores, porque no hay esas partículas como las del aire aquí en el planeta Tierra que haga que podamos perturbar esas partículas. Entonces, no hay un medio donde se pueda propagar. En el caso de las ondas electromagnéticas, como ellas perturban ese campo eléctrico y magnético, pues no necesitan un medio para propagarse. Y entre estas ondas electromagnéticas, pues claro, se incluyen las ondas de luz visible, las ondas de radio, que son las que nosotros utilizamos frecuentemente, sobre todo los que estamos, por ejemplo, utilizando equipos como el computador, con routers, son ondas que están en este nivel, son ondas que son ya de centímetros. El microondas, que son ondas que utilizamos actualmente en algunos procesos industriales de cocción o en casa también para calentar alimentos. Aunque esta aplicación de calentar alimentos o de procesar alimentos con microondas no la recomiendo. La aplicación del Wi-Fi, la luz infrarroja, que tiene muchas aplicaciones, naturalmente la luz ultravioleta, que es una luz altamente energética y que volvió otra vez a estar en boga a raíz del COVID-19, por esta crisis que estamos pasando, puesto que la luz ultravioleta destruye las moléculas con las que la cadena de moléculas de ADN del virus del COVID-19. Entonces, una manera de poder hacer la desinfección de superficies y cumplir con normas es utilizar luz ultravioleta. Ahí hay que trabajar en cuánta la dosis y todo, pero se puede utilizar. Los rayos X, que también es una técnica muy utilizada, sobre todo de diagnóstico en las áreas médicas, pero también en la parte industrial. A muchos, por ejemplo, materiales, sobre todo hierro, algunos vigas y elementos, se hace análisis de cómo es la estructura de rayos X, porque al igual que los rayos X lo utilizan en el cuerpo humano para ver si hay alguna anomalía, ya sea en un hueso o en una articulación, también se hace lo mismo a nivel industrial. Muy bien. Esto es muy importante. Muy importante. Yo he visto que algunos profesionales se equivocan en eso y por eso hago énfasis en esta tercera elemento conceptual. Independientemente de su frecuencia, longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se desplazan a una velocidad que todos los libros ponen como la velocidad C igual a 2.999
kilómetros, 299.792 kilómetros por segundo. Es decir, en los libros siempre cuando hacemos los cálculos y ejercicios, vamos a trabajar con 3 por 10 a la 8, porque si aquí son kilómetros, entonces sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vale decir que esta velocidad es la velocidad en el vacío. Cuando una onda se propaga en un medio, esa velocidad ya es diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Lógicamente, eso es de esperarse, porque cuando la onda electromagnética se propaga en el medio hace una cierta oposición. Recuerde que eso es la impedancia. Entonces, esa impedancia está caracterizada por las propiedades del medio. Entonces, al aumentar la impedancia, pueda que yo tenga un cierto nivel de una fuente que emita una cierta, que emita una cierta onda electromagnética, no voy a lograr siempre la misma velocidad en un medio, pero en el vacío siempre la velocidad será este valor. Para efectos prácticos, repito, nosotros trabajaremos con el valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero si usted quiere ser más preciso, que de hecho hay que hacerlo ya a nivel profesional, pues hay que utilizar este valor que tengo acá señalado. Muy bien. Veamos entonces cada uno de los componentes que hemos visto de acá. Voy a detenerme en dos aspectos. Recordar lo que es una onda 3D y recordar el concepto de campo eléctrico magnético. Ahí enlazo estos dos conceptos, que son las características que vemos acá, con las ecuaciones de Maxwell. Así como ustedes vieron que cuando hacemos física 1 aplicamos las ecuaciones de Newton, cuando hacemos análisis de campos eléctricos y magnéticos, a eso se le llama electromagnetismo, aplicamos las ecuaciones de Maxwell. Eso es lo que hay que hacer. Con estas aplicaciones, con esta aplicación de las ecuaciones de Maxwell, vamos entonces a encontrar la ecuación de onda. Claro, tenemos que encontrarla para entender que esta perturbación en la época de Maxwell no se entendía que era una onda de luz, ni tampoco mucho menos el concepto de onda electromagnética. Ya con Maxwell él encontró la ecuación de onda y ahí entonces se habla de una onda electromagnética, siendo que las ondas de luz visible pues es una parte de ese espectro, la onda electromagnética. Vamos a empezar entonces. Lo primero es recordar lo que es una onda tridimensional. Para eso, pues lógicamente habría que primero recordar que es una onda unidimensional. Como aquí lo estoy indicando, entonces una onda 1D es ondas que se propagan en una dirección. Y el ejemplo que hemos trabajado, incluso para el jueves, van a tener que recordar estos conceptos, es por ejemplo las ondas en un muelle o en un resorte y en cuerdas. Fíjate que aquí la dirección de propagación es en una sola dirección. Trabajamos siempre con la dirección X, pero estamos en esa. La descripción matemática, entonces, es que la función de onda, que es una variable dependiente entonces del espacio y del tiempo, pues la representamos como una onda armónica. Recuerden ustedes que una onda no solamente es una onda armónica, pero ya explicamos por qué siempre trabajamos con las ondas armónicas. Y esta es la expresión entonces de la onda armónica. Aquí estamos simple y llanamente haciendo uso de todo lo que aprendimos en el capítulo 2. Entonces sería una amplitud multiplicada por la función coseno-seno. Puede usted utilizarlas cualquiera de las dos. Y aquí pues está el grupo kx menos o más, dependiendo si es una onda que se propaga a la derecha o a la izquierda, omega por t más un término de fase inicial. Aquí también les recuerdo que esta función de onda cumple la ecuación de onda unidimensional. Claro, ¿por qué unidimensional? Porque solamente depende de una sola variable del espacio. Eso es todo. Y la ecuación de ondas se cumple, entonces tiene esta forma. Esa es, entonces, fundamentalmente lo que hicimos en el capítulo 2. ¿Cuáles son las ondas 2D? Como aquí lo estoy indicando, entonces son ondas que se propagan en dos direcciones. Fundamentalmente son ondas superficiales. Esas son ondas, como lo esquematiza aquí esta imagen, son ondas que fundamentalmente las vemos en la superficie del agua o en una membrana, también, por ejemplo, la membrana de un tambor, o sobre efectos ya de ondas superficiales, que ya pues
tocaría revisar ya qué tipo de onda superficial se quiere trabajar. En este caso, compare la expresión de la función de onda 1D con la 2D. Aquí entonces ya empezamos a revisar que la dirección de propagación es en dos direcciones. Por lo tanto, esta constante K que yo, cuando veíamos en el capítulo 2, yo la metí de una manera, ¿cómo decirlo aquí? Lo puse ahí, la incluí, pero lo explicamos en su momento. La incluí porque había la necesidad de que esta constante K multiplicada por X que tuviese unidades adimensionales. Esta multiplicación tenga unidades adimensionales. Pero ahora estamos descubriendo que en el caso de las ondas desde, en realidad la constante K es un vector que para el caso de las ondas 2D, pues tiene dos componentes. Y claro, aquí debe haber un producto punto con la componente tanto, ya dos componentes en el espacio. Aquí era solamente una sola componente, ya que vamos a tener entonces la dependencia ahora de dos direcciones. Hoy estamos entonces formalizando que una onda 2D, esta constante que colocamos de una manera así, de una manera, digámoslo, a fuerza, en realidad es un vector con componentes. Y naturalmente, no voy a hacer el detalle, se puede hacer el detalle, no es muy complicado poder demostrar que ahora la ecuación de onda compare con la que tenemos acá. Naturalmente, estoy agregando una dimensión. En este caso, por ejemplo, coloqué la dimensión Y. ¿De acuerdo? Estoy diciendo, la onda se propaga tanto en la componente X como en su componente Y. Y la parte temporal no cambia, por supuesto, porque no hemos cambiado nada en la parte temporal. La variable de tiempo es una variable escalar. Entonces, no hay una dependencia, sino simplemente escalar en la parte temporal. La forma estructural sigue siendo la misma. Es decir, las derivadas espaciales a la izquierda debe ser igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado, la segunda derivada con respecto al tiempo de la función de onda. Entonces, ese es el caso que tenemos entonces de una onda 2D. La que nos interesan entonces son las ondas 3D. Como aquí lo estoy indicando, las ondas 3D naturalmente entonces se propagan en las tres dimensiones. Y las ondas típicas de estas ondas son el sonido de las ondas electromagnéticas, que son el tema de estudio de este capítulo. Si lo vemos acá, lo único que tenemos que hacer con relación a las ondas 2D y las relaciones o a la onda 1D es recordar que esta constante K en realidad es un vector, pero que ahora, a diferencia de las ondas superficiales, vamos a tener entonces tres componentes, dado su característica de que se propagan en tres direcciones. Naturalmente, entonces acá debo yo reconocer que la parte espacial son las tres componentes espaciales y la ecuación de onda tiene, a pesar de que vemos que tiene una estructura completamente similar, la constante K tiene sus tres componentes, por supuesto. Lógicamente, si yo tengo una dirección, predilección, por ejemplo, yo puedo tener que la onda se está propagando en la dirección X, pues las otras componentes serán 0 y 0, pero no deja de ser un vector, simplemente es eso. Muy bien, espacialmente entonces la ecuación de onda, entonces, ¿cómo sería? Entonces ahora tenemos que esta sería entonces la dependencia espacial, que es la segunda derivada de la función de onda con respecto a las tres. Ah, aquí tengo un error, muchachos, aquí es con Z, no con Y, voy a corregir. Vean, no me di cuenta aquí, tanto que revisé y no me di cuenta de este error acá. Vamos simplemente a insertar acá un cuadro y aquí poner Z nomás. Simplemente es lo que hay que hacer, poner acá Z y eso es todo. Vamos aquí a hacer una cosa adicional. Para que no tenga yo problemas con el texto.
Y acá va a hacer esto. Muy bien. Y simplemente lo ponemos acá. Voy a poner este color de relleno. Muy bien, subsanado el problema. Muy bien. Ok, entonces ya subsana el problema. Después yo hago la corrección apropiadamente, pero nuevamente entonces volvemos a afirmar entonces que tenemos ya cumplido la dependencia espacial en las tres componentes. A esto se le llama entonces el laplaciano. El laplaciano entonces es las segundas derivadas espaciales de una función. En este caso, pues de la función de onda que está aquí descrita. Este sería el caso entonces de la función de onda en la 3D. Y la parte temporal pues sigue siendo lo mismo. La derivada es con respecto al tiempo y es 1 sobre b. Muy bien. El otro elemento que tienen las ondas electromagnéticas es el concepto de campo electromagnético y por ende ahí vamos a entrar entonces con la idea de las ecuaciones de Maxwell. Esto lo vamos a introducir a través del concepto de fuerza a distancia. En el capítulo, perdón, en el curso de Física 1, pues ustedes siempre trabajaron fuerzas donde eran fuerzas de contacto. Fíjate que siempre se necesita un elemento que haga contacto con un sistema óptico, en este caso es, por ejemplo, un resorte, y para que el resorte haga su accionar, pues se le debe hacer un contacto con una fuerza. Lo mismo acá, tenemos entonces fuerza de contacto de rozamiento, y esta es una fuerza aplicada que es el ejemplo, digámoslo, típico, en la que para que el balón se mueva y tenga una aceleración debe haber un contacto, en este caso pues con la pierna del futbolista. Pero no necesariamente es así. Ustedes también aprendieron a aplicar que hay fuerza gravitacional, es fuerza de atracción entre masas de la masa por los objetos. Pero para esta fuerza gravitacional no se necesita que haya contacto como en estos otros casos. Aquí entonces se empieza entonces a preguntarse, bueno, si no hay contacto para que haya fuerza, ¿qué es lo que hace que exista esa fuerza? Ahí es donde, con los años, porque esto no es una cosa de un día para otro, ni al año siguiente, no, se desarrolló el concepto de campo. Entonces, la idea de campo facilitó la idea de pensar que el campo facilita de que dos objetos hacen fuerza entre ellos, ya sea atractiva o repulsiva, pero que no necesitan estar en contacto. De ahí que se llama fuerza de acción a distancia. El ejemplo que ustedes entonces estamos viviendo diariamente es la fuerza gravitacional, pero claramente también hay fuerza a distancia con las cargas eléctricas. En este caso, entonces, podemos tener una carga Q causada pues por un electrón o un protón. Y aquí podemos tener una carga que puede ser también un protón o un electrón. Ahí podemos tener entonces fuerza a distancia. Y entonces, este señor, ¿qué siente? Siente la presencia de la otra carga. Decir que siente la presencia de la otra carga significa es que esta carga genera un campo en todo el espacio, no solamente cercano a la carga Q que tengo acá resaltada en este cuadro rojo, sino que significa que es una presencia que está generando algo que se llama campo. En este campo sería campo eléctrico. Análogamente, disculpen, podemos tener lo mismo acá con la fuerza magnética. También entonces es una fuerza a distancia. Y sabemos nosotros por la experiencia diaria que si tenemos un pedazo de hierro, no necesitan estar en contacto con el imán para que el imán lo atraiga. De tal manera que entonces ese concepto de fuerza a distancia ya lo veníamos conociendo desde la campo gravitacional, pero que también existe en las cargas eléctricas y en la cámara magnética. ¿Cómo entonces entendemos, o mejor, forzalizamos este concepto entonces de campo eléctrico y campo magnético? Aquí lo estoy haciendo para el caso del campo eléctrico, simplemente nosotros sabemos
que si tengo en un punto P una carga, con carga positiva va a tener la presencia entonces de las otras cargas. Y las otras cargas van a generar un campo. Como ustedes pueden ver, este concepto de campo, el campo entonces debe ser el campo eléctrico. En este caso entonces el campo eléctrico es la que estoy resaltando acá, la de flecha de color azul. Y la fuerza entonces, si la carga es positiva, la fuerza asociada que siente esta partícula en el punto P por tener carga positiva va a ser donde está indicando la flecha de color verde. Es decir, una flecha hacia la derecha, ¿verdad? Pero si tenemos ese mismo campo, pero ahora una carga, una partícula en P con una carga Q negativa, entonces esto va a hacer que el campo sigue siendo en la misma dirección y este campo está causado por la presencia de las otras partículas cargadas. No solamente puedo tener una, puedo tener muchas. Pero el campo que se siente en este punto es la presencia de las demás partículas. Recuerde que este campo eléctrico es una cantidad vectorial y al hacer una cantidad vectorial genera una fuerza dependiendo del valor de la carga. ¿Esta fuerza a qué es igual? Todos lo recordarán, la fuerza entonces es igual a la carga de la partícula, en este caso Q, multiplicado por el campo. Como ustedes pueden ver, si la fuerza es una cantidad vectorial y Q, carga, es una cantidad escalar, el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces, proyectemos a lo que vamos a ver más adelante. Las ondas electromagnéticas perturban el campo electromagnético, es decir, que perturban una cantidad vectorial. En otras palabras, una onda electromagnética, ¿qué es? Es una perturbación que se propaga y que esa perturbación debe ser una cantidad vectorial. Ahí vamos entonces organizando el concepto. Y además que se propaga en las tres direcciones, o sea que es 3D. Ya en cuanto al concepto del campo magnético, recuerden ustedes que la fuerza que siente una partícula de carga Q, que tiene velocidad v, siente es una fuerza que es igual a Q por la velocidad v cruz v. Aquí lo tengo graficado. El caso, por ejemplo, cuando la carga Q es igual a carga positiva. Cuando tengo una carga positiva y la partícula se está propagando en esta dirección y el campo, en este caso la densidad de flujo magnético V, por favor no confundan densidad de flujo magnético V con el campo magnético, son dos cantidades, ahorita lo vamos a ver. Entonces la densidad de flujo magnético es la que interactúa con la materia. No es el campo magnético, sino la densidad de flujo magnético la que interactúa con la materia. Tenemos que hacer la operación B cruz B, ¿cierto? Entonces, el campo B cruz B, como lo estoy indicando acá, con la regla de la mano derecha. O si recuerda, pues la del tornillo también. Entonces, el B cruz B me da con fuerza hacia arriba. Por lo tanto, esta partícula con carga positiva va a salir para allá. Quiere decir que si en la región hay una densidad de flujo magnético apuntando en esta dirección, la partícula va a sentir una fuerza en esta dirección. Si ahora tengo la misma partícula en la misma velocidad, en la misma dirección, mismo densidad de flujo magnético B en esta dirección, pero la carga es carga negativa, la fuerza entonces va a ser B cruz B, pero como la carga Q es negativa, va en la dirección con la fuerza hacia abajo. En conclusión, la fuerza es igual a la carga por la velocidad de la partícula cargada. Cruz, densidad de flujo magnético. Vemos que esto es una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial produce otro vector. Entonces la fuerza nuevamente es una cantidad vectorial. Proyectemos entonces a lo que vamos a ver más adelante. Entonces, una onda electromagnética, ¿qué perturba? Perturba el valor del campo en esta región. Y si perturba la región del campo en esta región,
Claro que también perturbará la posición de las partículas cargadas, por supuesto. O si estamos en el vacío pues no habrá partículas cargadas, pero eso no quiere decir que no perturbe el campo magnético y el campo eléctrico. Si ahora tengo presencia de una partícula cargada en la que en la misma región tanto hay campo eléctrico como campo magnético, entonces la fuerza total se llama fuerza de Lorentz. Esta fuerza entonces sería la suma de los dos términos, el campo eléctrico y la del campo magnético a través de la densidad de flujo magnético. Esta fuerza entonces sería la suma de los dos términos como está acá, y entonces la dirección de la fuerza pues debe ser análisis de, tenemos que hacer de la fuerza que está acá una suma vectorial, porque eso es lo que está acá, suma vectorial entre estas dos fuerzas. Y la dirección de la fuerza pues será ese resultado, esa suma vectorial. Conclusión de esto que estamos diciendo acá. Claramente se ve que entonces en cualquier punto del espacio, puede ser aquí en su casa, puede ser en Cartagena, o puede ser en Estados Unidos, en Europa, o en la Cochinchina, o en otro planeta, o en otra galaxia, en cualquier punto del espacio siempre hay un valor de campo eléctrico y un valor de densidad de flujo magnético, o sea, de campo magnético. Siempre va a haber. Y como siempre va a haber, hay la posibilidad de que haya perturbación de sus valores de los campos eléctricos y magnéticos. Y esa perturbación es una onda electromagnética 3D. Es una onda 3D. Muy bien. Hasta aquí entonces, vamos entonces aclarando los conceptos de 3D y de campo electromagnético. Bien, el otro componente es entender quién gobierna entonces las ecuaciones de las interacciones de los campos electromagnéticos. Esas ecuaciones son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, entonces, son las que estoy resumiendo en esto. ¿Qué quiero decir yo? Como lo estoy indicando acá en el texto que pongo acá, es que para analizar la propagación de la luz en cualquier medio, o cualquier medio, se deben aplicar las ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación, entonces, es una ecuación que muchos conocen como la ley de Faraday. Simplemente estamos diciendo que a través de un rotacional del campo eléctrico podemos generar un flujo de densidad de flujo magnético. Por eso es que este señor B se le llama densidad de flujo magnético. Entonces, una variación en el tiempo de la densidad de flujo magnético y con signo negativo. La otra es la ley de Ampère. La ley de Ampère ahora dice, si hacemos una rotación del campo magnético, aquí H entonces es el campo magnético. Empecemos a revisar término por término y ahora entonces vamos a ir aclarando. Entonces, este campo magnético, entonces un rotacional, hacerle un rotacional al campo magnético significa hacer una variación de el vector desplazamiento o vector de flujo eléctrico, pero se conoce más como el vector D o vector desplazamiento. Es una variación en el tiempo del vector desplazamiento. Y además también se puede inducir una corriente. La tercera, la ley de Gauss para el campo eléctrico, y dice que la divergencia del vector desplazamiento debe ser igual a la densidad de carga libre. Y si hay una ley de Gauss, quiere también que haber una ley de Gauss para el campo magnético, y es análoga a este término, que es la divergencia del vector densidad de flujo magnético. Recuerde que B es densidad de flujo magnético, es igual a 0. Esto, en otras palabras, quiere decir que mientras aquí yo puedo tener una partícula con carga positiva o negativa, aquí es imposible tener un campo con un solo polo. Así yo coja un imán y lo rompa a la mitad, cada partecita, cada mitad va a tener ahora un polo magnético positivo y un polo magnético negativo. En resumen, no se pueden tener monopolos magnéticos. Claro que está que siempre los investigadores están pensando que
por ciertas pistas que hay, que sí es posible tener monopolos magnéticos, pero eso todavía no ha sido demostrado. Sí se sabe que podemos tener partículas cargadas, es decir, monopolos eléctricos. Podemos tener cargas positivas o negativas. Muy bien, ¿esta E quién es? Entonces es el campo eléctrico. Claro, ¿qué unidades debe tener? Por supuesto, si me devuelvo acá, este señor, pues al despejar Q debe tener unidades de fuerza por unidad de carga. Lo mismo debe tener este señor. Este debe tener unidades de fuerza dividido carga por metro sobre segundo. Esas es las unidades de este señor. Entonces, vámonos acá. ¿Este señor qué unidades tiene entonces? Tiene unidades de fuerza por unidad de carga. Vamos a colocarlas, newton sobre coulomb, pero de la electricidad y el magnetismo también sabemos que podemos establecer un campo eléctrico en un condensador, es decir, podemos generar una diferencia de voltaje por separados de una cierta distancia y por lo tanto es equivalente a voltios sobre metro. Esta es muy utilizada sobre todo por los muchachos de la ingeniería eléctrica y sobre todo muchachos de control. Otros estudiantes están más acostumbrados a utilizar Newton sobre Coulomb. Recuerde que esta C es Coulomb. Recuerde que cuando las unidades aparecen en corchetes rectangulares, en paréntesis rectangulares, perdón, es porque nos referimos a las unidades de esa cantidad física. En este caso, entonces, vea que es Newton sobre Coulomb. La densidad de flujo magnético, devolvámonos acá. Densidad de flujo magnético, ¿qué sería? Basta simplemente despejar esto y ponerlo acá. Entonces debe ser Newton dividido Coulomb y abajo debe quedar unidades de velocidad. Vea lo que aquí lo tengo, vea. Es Newton sobre Coulomb y el inverso de las unidades de velocidad. A estas unidades se le llaman Tesla. Son muy conocidas, pero no son las únicas. Las Teslas son para las unidades del sistema internacional, ¿cierto? MKS, el sistema internacional. Pero hay otro sistema que es el CGS. ¿Alguien sabe cuáles son las unidades de la densidad de flujo magnético en el sistema SGS? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? ¿Cuáles son las unidades en el sistema CGS? Alguien que nos pueda ayudar, por ejemplo, alguien de ingeniería eléctrica. Juan Pablo León. Juan Pablo. Juan Pablo no está. O alguien de ingeniería física, Andrés Felipe Tobón. ¿Cuáles serían las unidades de la densidad de flujo magnético en el sistema CGS? ¿Recuerda? O Diana Alejandro Rangel también puede también tratar de encontrar. Simón David Cortés. Carlos Arturo Buitrago también. ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades en el sistema CGS, que es el otro sistema, además del internacional, que es Tesla? Bien, ¿alguien recuerda? El Tesla es en homenaje a un gran inventor italiano, ¿no? Entonces, esas son las unidades de Tesla. ¿Alguien recuerda cuáles son las unidades? Profe, yo estaba mirando y creo que es Gauss. Sí, señora, muy bien. Son los Gauss. ¿Y ahora recuerdan cómo es el factor de conversión entre Tesla y Gauss? Empiezan a buscar en las páginas que alguien que pueda ir rápidamente a encontrar. ¿Cuál es la relación de conversión de Tesla a Gauss? Son 10.000 Gauss. Sí, señora, 10.000 Gauss, sí, señora, exactamente. Y eso es fácil de verlo. Simplemente, ¿cuáles son las unidades de newtons en el sistema CGS? Son los ergios, segundos siguen siendo segundos, coulomb sigue siendo coulomb, y metros es centímetros. Entonces, ahí se ve que son 10.000
Es los teslas con los Gauss. Muy bien. El otro que aparece acá, mírenlo acá, es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento tiene unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Es fácil de verlo, ¿verdad? Si ustedes lo piensan acá, mire que la densidad de corriente, ¿qué es? Es la número de partículas que pasan por unidad de tiempo sobre una superficie. Como la superficie tiene, como su nombre lo indica, área, entonces debe tener metros al cuadrado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, es número de partículas por unidad de tiempo. El número de partículas por unidad de tiempo es Coulomb sobre segundo. A esas unidades de Coulomb sobre segundo se les llama amperios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, este señor debe tener unidades de amperios, ¿verdad? Por metro cuadrado. El J. Miren lo que aquí efectivamente la corriente, la densidad de corriente tiene amperios, que es Coulomb sobre segundo, por metro cuadrado, por unidad de metro cuadrado. ¿De acuerdo? El vector desplazamiento, entonces, ¿qué unidades debe tener? Del vector desplazamiento tiene las mismas unidades de corriente, pero dividido tiempo. O sea que a este señor le faltan las unidades de el vector desplazamiento con respecto a la densidad de corriente, le faltan las unidades de tiempo. Claro, recuerde que este es ¿qué? Amperio, que es Coulomb sobre segundo, o metro cuadrado, pero como él divida, no le falta la derivada con respecto al tiempo, entonces quiere decir que es Coulomb sobre metro cuadrado. Muy bien. Y el campo magnético, fíjate que si este señor tiene unidades de ¿qué? Amperio sobre metro, metro cuadrado, perdón. ¿Qué necesita? Al hacer el rotacional aparece una derivada en el espacio abajo. Quiere decir que abajo va a aparecer una unidad de metros. Entonces, este señor, ¿qué unidades debe tener? Debe tener unidades de amperio sobre metro. Con la unidad, con las metros que le da el rotacional, acá quedan las mismas unidades de la densidad de corriente. Muy bien. ¿Qué otras cantidades tenemos acá? Lógicamente, este señor, si usted lo ve acá, vector desplazamiento es Coulomb sobre metro cuadrado. Entonces, Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Y qué le da? Le pone la unidad de metros abajo, porque esto es derivada con respecto al espacio. Entonces, toda esta cantidad tiene unidades de Coulomb sobre metro cúbico. O sea que esta es la densidad de carga libre. La densidad de carga libre debe tener unidades de Coulomb sobre metro cúbico. Es decir, tenemos en un volumen, ¿cuántas partículas tenemos dentro de un volumen? Es la densidad de carga por unidad de volumen. Y la otra, pues, es la densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético ya hablamos que eran los teslas. Muy bien. Aquí tengo algo que es muy, pero muy importante, porque esto es lo que relaciona el trabajo trascendental que hizo el señor Maxwell, porque él sí pudo relacionar todas estas ideas de las ecuaciones de las leyes de Faraday, Ampère y Gauss, las pudo relacionar con las propiedades del material. ¿Cómo se relaciona? Miren, aquí están. La densidad de flujo magnético es igual a mu, mu es la permeabilidad del material, por H, que es el campo magnético, que es el que aparece en la ley de Ampère. Mientras que el vector desplazamiento, lo tenemos acá. Recuerden que ese vector desplazamiento es unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Es la permitividad del material por el campo eléctrico. Fíjate que si nosotros hacemos el balance de unidades, ¿qué unidades tiene? Newton sobre Coulomb, como también es voltio sobre metro, cualquiera de los dos. ¿Y este señor qué unidades tiene? Tiene unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. De tal manera que el épsilon, ¿qué unidades debe tener? Coulomb al cuadrado, Newton metro cuadrado. A esto se le llama faradios sobre metro. Los faradios es una unidad y los faradios es en homenaje al señor Faraday. Pero en español se escribe faradio sobre metro cuadrado. Entonces las unidades van a ser F sobre M. Recuerden que aquí las unidades, por regla del sistema internacional, no se ponen italizadas, se dejan así, rectas.
Si, claro, un material tiene esta permitividad, ya se le midió al vacío la permitividad. La permitividad al vacío vale 8,85 por 10 a la menos 12 faradios metro. Pueden confirmarlo, muchachos. Cuando hablamos de vacío, este valor es muy parecido al del aire que tenemos acá. Es decir, el aire en la Tierra es un material que prácticamente está sin carga, no hay nada, pero a pesar de que hay vacío, no quiere decir que no tenga sus propiedades en cuanto a su componente eléctrica. Su propiedad en cuanto a su componente eléctrica, miren, está aquí definida a través del concepto del vector del campo de vector desplazamiento. Entonces, el vacío tiene su valor de permitividad. Análogamente tenemos entonces la permeabilidad. Si lo vemos acá, la definición de permeabilidad, entonces esta μ sería el vector B que tiene unidades de Tesla, dividido H que tiene unidades de amperio sobre metro. Los Teslas pues son Newton sobre Coulomb segundos metro. Si despejamos de acá, μ entonces va a tener unidades de kilogramos metros sobre Coulomb cuadrado. A esto se les llama los Henryos, en honor a un señor de apellido Henry, o Henry, sobre metro. Este señor se le llaman entonces las unidades H sobre M. Análogamente, este material tendrá la permitividad, el vacío, para, desde el punto de vista de electricidad y el magnetismo, el vacío es un material más, y la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 henrios metro. Con eso entonces creo que estamos listos. Para algunos será un poco tedioso, pero para otros es recordar un poco lo que vieron en el curso de Física 2. Si me lo permiten, es un curso que para muchos dirán que es muy engorroso y que es muy complicado, pero si usted lo piensa bien, para ustedes que van a estar, cada vez su profesión va a estar más cerca de la tecnología, y la tecnología maneja todos estos conceptos, creo que usted debe tener, por una parte, manejo de estos conceptos, tener la cultura, saber qué le están hablando cuando le hablan de la ley de Faraday, y tienen que recordar a qué significa esto. Cuando estén hablando de la ley de Ampère, la ley de Gauss, ¿verdad? No confundir el B de densidad de flujo magnético con el vector campo magnético. Son dos completamente diferentes. De hecho, tienen unidades completamente diferentes. ¿Se relacionan? Sí, claro. Se relacionan a través de μ, que es la permeabilidad del material. ¿De acuerdo? Hay que tener la cultura y estar cuidadosos en cómo se están expresando las cosas. Muy bien. Este resumen entonces nos muestra que vamos a trabajar con estas leyes de Faraday. Claro, si yo estoy interesado en analizar la propagación de la luz, pues entonces la primera cosa que yo tengo que reflexionar es la siguiente. Las leyes de Faraday son completamente generales, pero yo estoy, por ejemplo, interesado en analizar la propagación de la luz, por ejemplo, cuando yo prendo la lámpara de mi casa. No me interesa cómo es la generación de la luz por ahora, pero sí me interesa analizar la propagación de la luz. O me interesa analizar cómo es la propagación de la luz, por ejemplo, que viene del sol, o de la generación de los microondas. Todavía no estoy interesado en la generación, estoy interesado en la propagación. Como no estoy interesado en la generación, este término que es corrientes son las que pueden generar la onda electromagnética, pero como no estoy interesado en la generación, sino en la propagación, este término entonces voy a decir, en el área de análisis no voy a considerar la presencia ni de generadores. ¿Cuáles son los generadores? Corrientes y cargas libres. Porque recuerden que una partícula cargada puede generar entonces, a través de la fuerza de Lorentz, se puede entonces crear una partícula en movimiento, y una partícula en movimiento puede alterar el campo. Yo no quiero eso. Yo solamente quiero es analizar las ecuaciones de Faraday, perdón, las ecuaciones de Maxwell, libres de fuentes, así se le llaman. Esas ecuaciones son con J0 y con la densidad de carga 0. Y aquí, por ejemplo, donde aparece H, entonces voy a colocar más bien B dividido μ.
porque ya H lo puedo expresar en términos de la densidad de flujo magnético. Entonces, tengo acá. Este vector de desplazamiento también lo puedo expresar como epsilon por E, es decir, la permitividad del medio por el campo eléctrico. Eso es lo que yo voy a hacer. Y este término 0 y este término 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, la siguiente parte entonces es, ¿cómo es el cuento? Las ecuaciones de Maxwell y las ondas electromagnéticas. Eso es lo que vamos a enlazar. Y eso fue lo que hizo el señor Maxwell a finales del siglo XIX. ¿Cierto? Eso fue, yo creo que una gran aventura para ese señor, porque pues claro, no se podía entender que era una onda de luz y menos hablar de ondas electromagnéticas. Como les contaba al principio de la sesión de hoy, fue a través de él que se entendió esta idea de las ondas de luz, que en realidad son ondas electromagnéticas. Entonces, como les decía, se analizan las ecuaciones de Maxwell, pero libres de fuentes. Aquí voy a considerar que la densidad de corriente es 0 y que la densidad de cargas es libre. Y se aplica la solución de onda plana. Vamos a mirar qué es eso y ahí entonces miramos esto acá. Entonces, lo primero acá, mire que aquí tengo otra vez escritas las ecuaciones de Maxwell. Mírenlas, aquí están. Claro, le quité ese acueso de que es dependencia del espacio y del tiempo. Aquí la simplemente para que tener una forma. Entonces, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos de B de T. Ese sí no es nada. Aquí entonces, en vez de escribir rotacional de H, escribí rotacional de H de B dividido mu. Porque H es B dividido mu. Y aquí, en vez de escribir vector desplazamiento, pues escribo la derivada con respecto a tiempo de epsilon por E. La corriente es 0. Aquí hago análogamente el vector desplazamiento igual a 0, porque la densidad de carga aquí libre es 0, por lo tanto entonces hago esta operación. Y este término sí no cambió. Aquí abajo les recuerdo que este señor, el operador nabla es esto, es una cantidad vectorial que significa a este vector hay que hacerle el producto cruz con este operador. ¿Qué es lo que yo quiero decir cuando se aplica la solución de onda plana? Como estamos hablando de que es una onda tridimensional, entonces mire aquí la solución. Mire la onda. La onda es una perturbación ¿a quién? Al campo eléctrico. Pero ¿cómo es el campo eléctrico? Una cantidad vectorial. O sea que tengo un vector que tiene 3 componentes, pero aquí además es una onda. Es decir, que debe ser una solución, en este caso de onda armónica, como lo vimos en las transparencias, 2 o 3 transparencias anteriores. Fíjate entonces que esta parte tiene el conjunto K.R menos omega T, donde esta K, ¿quién es? Es una onda que tiene entonces sus 3 componentes y la parte espacial porque son en 3 direcciones. Menos omega por T más el término de fase inicial. Como es una onda electromagnética, también perturba no solamente el campo eléctrico, también el campo magnético. Entonces, en realidad, este señor debe expresar la perturbación tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Y en este caso, ¿cómo es? Es una perturbación propagante 3D, porque el vector K tiene las 3 componentes, donde ahora, en vez de tener una amplitud, tengo es un vector con 3 componentes. Recuerden ustedes que nosotros ya habíamos encontrado que si este señor tiene 3 componentes, la magnitud de él naturalmente debe cumplir esto, que la suma de sus componentes al cuadrado, la raíz debe ser su magnitud, eso es una propiedad de los vectores. Pero nosotros ya sabíamos que la magnitud del vector K, eso nosotros ya lo encontramos en el capítulo 2, es igual a omega sobre B o es igual a 2pi sobre lambda. Esto ustedes ya lo trabajan porque ya van a hacer un parcial el próximo jueves, aplicando que el vector K es igual a omega sobre K, pero ya sabemos que es su magnitud. Nosotros en el capítulo 2 siempre consideramos que estas 2 componentes pues eran iguales a 0, de tal manera que K no era sino un solo valor. Aquí ya no. Muy bien. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces estas ecuaciones de Maxwell aplicando esta solución de onda armónica, pero vectorial? Mire que esto ya es un vector. Esto es una amplitud, componente X, componente Y, componente Z. Ya tengo 3 componentes, análogamente para la densidad de flujo magnético.
La forma más simple es recordar algo que nosotros también ya hicimos en el capítulo 2, que es hacer la representación compleja de la onda. Miren, aquí está la representación compleja. ¿Qué estoy aquí aprovechando? Aquí estoy aprovechando lo que es el principio de Euler, es decir, que este señor se puede expresar como la parte real de e a la i, todo el argumento de la función coseno, y después tomo la parte real, porque así es como nosotros ya lo hemos trabajado, ¿cierto? La función coseno es la parte real de la función exponencial e a la i por el argumento. Eso es lo que estoy haciendo y eso ya lo habíamos aplicado diferentes veces. Quien tenga duda puede revisar y devolverse en el capítulo 2 y esto ya lo hemos hecho. Recuerden ustedes que para yo indicar que la onda es una onda compleja, pongo el subíndice z, porque en variable compleja pues se utiliza z es igual a parte real más i parte imaginaria. Entonces, así es como les recuerdo a ustedes. Muy bien. Entonces, voy a trabajar con la función de onda, la función compleja de la función de onda, y se la voy a aplicar a este término de acá, se lo voy a aplicar a este, se lo voy a aplicar a este. Entonces, simplemente es coger este señor y meterlo acá. Y coger este segundo señor y meterlo acá. Cuando hago esa operación, mire lo que obtengo. Veamos por qué obtengo esto. Me está diciendo acá, hay que hacer la derivada del vector densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Yo vengo acá y miro acá. ¿Esto qué es? Pues es un vector que tiene 3 números, claro. Son números. Puede ser 5, 8 y 3. O sea que esto es una amplitud que no depende del tiempo. La única parte que depende del tiempo es esto. Entonces, hacer la derivada de esto, simplemente baja el i menos el i omega. Pues claro, baja el menos i omega. Al bajar el menos i omega con este menos, me da i omega. Y, claro, la derivada de e a la i omega por t es menos i omega por t y otra vez se repite este término. O sea que este término que está, vuelve y se repite completico. O sea que vuelve y otra vez es el b. Análogamente va a ocurrir lo mismo con la derivada con respecto al campo eléctrico. El único término que baja es entonces menos i omega t. Por eso aquí aparece menos i omega t. ¿De acuerdo? Aquí tengo el épsilon. El épsilon, como es una propiedad del material, yo lo que estoy es pensando que las propiedades del material pues no cambian, por eso las tengo acá. O sea que no depende, el épsilon no depende del tiempo, y este mu lo paso acá. ¿De acuerdo? Lo paso acá. De esta manera que me queda epsilon por mu. Y al hacer la derivada, vuelve otra vez y me repite el tiempo. Muy bien. Hasta aquí entonces se dicen las derivadas con respecto al tiempo. Ahora veamos esta operación, que es la operación espacial. Muy bien. ¿Qué es lo que debo yo revisar acá? Mire que yo tengo que coger este término que está acá y hacerle derivar, porque mire que este operador es este que está acá. Quiere decir que yo tengo que hacer la derivada parcial de este señor con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial de este señor con respecto a x? ¿A x y a y y a z dependen de x? No, porque ellos son números. Esto es un vector que tiene números, 3, 8, 2, por ejemplo. Y por lo tanto, pues no. Eso es como si fuera una constante. La única parte donde depende de x está acá. ¿Por qué? Porque al hacer la operación k.r, miren acá está, k.r me va a quedar kx por x. De tal manera que yo sí puedo hacer la derivada con respecto a x. Al hacer la derivada con respecto a x, ¿qué va a bajar? Va a bajar el i kx. Y si hago la derivada con respecto a y, ¿qué va a bajar? Va a bajar un i ky. Y si lo hago con z, i kz. Es decir, bajo el vector k. Y aquí entonces estoy bajando el vector k. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Me va a quedar el vector ik. Por lo tanto, aquí yo tengo un error. ¿Alguien me puede decir cuál es el error que tengo aquí? Las I se cancelan, ¿o qué? Sí, señor, las I se cancelan. Muy bien. Ese fue el error que yo cometí y aquí lo voy a corregir. Entonces, hay que insertar acá una I. Porque las I's no, ahí las dejé
porque es para explicar cómo es que se generan las CIS. Porque esta ahí hay que hacerla un poquito más grande. Muy bien. Entonces aquí también tengo que arreglar esto acá. Muy bien. Okay. Entonces, ahora sí entendemos por qué aparece acá. Observe algo, todavía no he hecho el producto cruz. Lo único que hice fue las derivadas, pero no más. Falta hacer el producto cruz. Pero esto entonces, ¿qué es lo que causó? Causó que bajara I por KX, I por KY, I por KZ, es decir, I por el vector K. Cruce, todavía no he hecho la operación. Tengo que hacer la operación del producto K cruz el producto E. En últimas, ¿qué operación tengo que hacerla? La operación de este vector, que tiene 3 números, 3, 8, 2, por ejemplo, qué sé yo, con este otro vector, que también son 3 números. O sea que eso ya depende entonces ya del ejercicio que usted tenga, qué valores tiene a X, a Y y a Z, y aquí también análogamente. Y hace el producto cruz entre ellos. Listo. Análogamente, entonces va a ocurrir esta segunda ecuación. En esta segunda ecuación, a la parte izquierda, también entonces, cuando vaya a hacer esta operación, puedo hacer la dB y hacerle las derivadas parciales con respecto a X, Y y Z. Al hacerlas, la dependencia con las coordenadas X, Y, Z está en este producto punto, K punto, porque acá está nuevamente. Es el mismo procedimiento, de tal manera que cada vez que yo derive con respecto a X, a Y y a Z, pues va a bajar un IKX, IKY, IKZ, es decir, que bajó el vector IK. Muy bien. Análogamente va a ocurrir lo mismo aquí, pero como esto es igual a 0, el epsilon sale también, se hace igual a 0, y el I que baja acá, porque es un IK, pues baja acá, se hace 0 y 0 acá, o sea que también sería acá. Yo puedo cancelar las I's y las I's que están acá en este lado. Muy bien. ¿Qué es lo que yo tengo acá entonces? Me está diciendo, mira, las ecuaciones de Maxwell son las que controlan los campos eléctricos y magnéticos. Así como lo hacen las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Maxwell son las que gobiernan los campos eléctricos y magnéticos. ¿Qué tipo de solución le apliqué? La solución de una onda. Y la solución de una onda aplicadas a las ecuaciones de Maxwell las convierte en estas ecuaciones. Quiere decir que estas son las ecuaciones de la onda electromagnética. Esas son las que cumplen. Entonces, veamos las dos que están aquí abajo. Muy interesante. Nos está diciendo, el vector K y el vector E deben ser ortogonales. Claro, porque el producto punto entre ellos da 0. ¿Cierto? Para que dé 0, estos dos no pueden ser paralelos, tienen que ser ortogonales. Lo mismo está aquí. Entonces el vector K y el vector B también tienen que ser ortogonales para que el producto punto K punto B dé 0. Y también nos está diciendo que el producto, aquí podemos cancelar la I con la I, y nos da K cruz E me debe dar en la dirección de B. O K cruz B me debe dar en la dirección de menos E. Veamos acá, mírenlo, acá tengo una onda electromagnética en su estructura. Entonces recuerden que una onda electromagnética es un vector K que está indicando la dirección de propagación. Aquí lo estoy indicando. Un vector campo eléctrico, aquí lo estoy indicando, y el vector campo eléctrico y el vector campo K, el vector K deben ser ortogonales. Aquí los he hecho ortogonales. De tal manera que el producto punto entre ellos da 0. Y aquí está el vector campo magnético, asociado ¿a quién? A la onda. De tal manera que el producto K punto B también debe ser 0. Es decir, que el vector K y el vector B deben ser ortogonales. Aquí ya estoy cumpliendo estas dos de acá.
Ahora veamos si estoy cumpliendo las dos primeras. K cruz E me da la dirección de B. Por favor, revisen ustedes con la regla de la mano derecha. K cruz E me da en la dirección de B. Efectivamente, se cumple que K cruz E me da en la dirección de B. Ahora veamos la otra. K cruz B me da la dirección de menos E. K cruz B me da en la dirección de menos E. Muchachos, esto es una onda electromagnética. Esta es la estructura de una onda electromagnética. Y cuando usted vaya a graficar una onda electromagnética, debe tener cuidado de que esto se cumpla. ¿Qué vemos acá de una manera inmediata? Vemos de una manera inmediata que los vectores campo eléctrico y campo magnético de la onda están contenidos en un plano, por eso lo puse acá, este plano, perpendicular al vector K. Siempre se va a cumplir que E y B están contenidos en un plano perpendicular al vector K. Que además se debe cumplir que K cruz E debe dar en la dirección de B y que K cruz B me da la dirección de menos E. Y eso es lo que efectivamente se cumple. Ojo, muchachos. Uno mira en la internet muchas representaciones de la onda electromagnética como la que estoy mostrando acá y no cumplen con esto. No cumplen con estas ecuaciones. No están haciendo una transmisión del conocimiento adecuada. Cuando uno va a enseñar debe tener mucho cuidado. Claro, uno no está exento de errores, pero debe tener cuidado con las cosas que está colocando. Se debe pensar muy bien y reflexionar muy bien. Eso es parte de su obligación como profesional, ser cuidadoso con las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, por ejemplo, yo vi muchas páginas de internet en que la B aparece aquí y la E aparece aquí. O sea que están invertidas. Al estar invertidas y poniendo el vector K para esta parte, ya no se cumple estas dos primeras. Entonces debe cumplirse con estas ecuaciones se deben cumplir. Fundamentalmente, y para simplificar, el campo debe estar perpendicular al vector K. Los campos E y B perpendiculares al vector K. Muy bien. Como ustedes pueden ver, entonces, ojo, una onda electromagnética, ¿qué es? Es una onda 3D propagante, pero además es un vector, es una cantidad vectorial que tiene una cantidad vectorial para el campo eléctrico y otra cantidad vectorial para el campo magnético. Y muchos dirán, pero qué cosa tan complicada estas ondas electromagnéticas. ¿No habrá una manera más sencilla de poder hacer su representación? Afortunadamente, sí la hay. Veamos ahí. Vamos a simplificar esa representación de la onda electromagnética. Entonces, la representación es esta. Esta onda que tengo acá es la misma que yo tenía en la transparencia anterior. Observe que el vector campo eléctrico y campo magnético, densidad de flujo magnético, perdón, están contenidos en un plano, este plano de aquí que lo puse acá, al vector K. Y además se cumple que K cruz E me da la dirección de B. O que K cruz B me da la dirección de menos E. Puedo simplificar. Una simplificación inmediata, ¿cuál sería? Escoger el sistema coordenado, por ejemplo, este, y que coincida con la dirección del vector K. ¿Qué me lo impide? Nada. Esta es entonces la ecuación de la onda. Mira, entonces, este vector K que tiene las tres componentes, tanto para X como para Y como para Z. Y este señor campo eléctrico va a tener las tres componentes. Una para X, una para y otra para Z. ¿De acuerdo? Y este señor, pues claro, tiene sus tres términos. Pero ¿qué pasa si ahora yo elijo un sistema coordenado de tal manera que uno de los ejes del sistema coordenado coincide con la dirección del vector K? Si me simplifican más las cosas, mire, porque ahora el vector K, ¿qué componente va a tener? Solamente va a tener componente en la dirección X y no va a tener términos en Y y en Z. Aquí entonces veamos cómo va a quedar la ecuación. El vector K solamente va a tener componentes en X, ¿cierto?
Aquí nosotros aprendimos que tanto el campo eléctrico como el campo densidad de flujo magnético están contenidos en un plano perpendicular al vector K. Entonces, si el vector K solamente tiene componente X, ¿en dónde está contenido el campo eléctrico? Pues está contenido en el plano YZ. Igual va a estar el campo B, va a estar contenido en el plano YZ. Este señor, por lo tanto, solamente va a tener componente en Y y componente en Z. Ya no tiene componente en X. Entonces, ¿cómo se describe matemáticamente? Estamos diciendo K.R. Aquí me equivoqué. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque podía haber escrito directamente KX por X. ¿Cierto que sí? Pero era para recordarles simplemente que en este caso el vector K solamente tiene una componente. Y ahora el campo eléctrico tiene una componente de onda en Y y una componente de la onda para Z. Y ustedes ahora me preguntarán, y bueno, ¿y dónde está la descripción de la componente de la densidad de flujo magnético, o sea, del vector B? Entonces les voy a decir esto. Como K cruz B es igual, aquí está ahí, debo yo borrarlo. Vamos a borrarlo de una vez para que no se nos olvide. Simplemente es poner aquí un cuadrito. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver del mismo color que está ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, como K cruz E es omega sobre B, el vector B queda definido si conocemos K y E. Claro, yo ya conozco el vector K, también conozco el vector E. Recuerden que K cruz E me debe dar en la dirección de B. Multiplico por W, es decir, que ya conozco el vector B. En otras palabras, no necesito definir, porque ya B queda definido si conozco K y E. Y por lo tanto, no es necesario especificarlo. Adicionalmente, la interacción de la densidad de flujo magnético con las partículas del medio es mucho menor a la intensidad del campo eléctrico con las partículas del medio. En resumen, si escribir matemáticamente una onda electromagnética, basta con describir cómo es la perturbación del campo eléctrico. No es necesario describir la perturbación del campo magnético como hice en las transparencias anteriores. No es necesario. Basta con hacerlo con esto. Ya si alguien le pregunta, ¿y cuánto vale el campo magnético de esa onda? Pues va a gastar operación, eso es todo. Y ya con eso queda resuelto el problema. ¿Es claro? ¿Hasta aquí quedó bien? Espero que sí. Fíjate que incluso yo he tenido interacción por mi trabajo, porque yo pues también desarrollo proyectos para la universidad, donde he estado con muchos ingenieros. Y los ingenieros muchos de ellos ignoran por qué solamente una onda electromagnética se describe con la parte eléctrica y la parte magnética la ignoran. Y no entienden que sí existe, pero que es su interacción. El vector ya queda definido por esta propiedad de la onda electromagnética, deducida a partir de las ecuaciones de Maxwell, y que la interacción de la densidad de flujo magnético es mucho menor al campo eléctrico. Eso es muy importante, muchachos. ¿De acuerdo? Ustedes van a tener que tener mucha interacción, profesionalmente hablando, con muchos profesionales. Y a veces muchos profesionales, perdónenme la expresión, echan mucha paja. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el éxito de una empresa o de un proyecto, y es un proyecto de vida profesional, depende muchas veces de que hagamos las cosas bien. Muy bien. Ok, seguimos adelante. Bien. Claro, si una onda electromagnética debe cumplir una ecuación de onda. ¿De dónde voy a deducir la ecuación de onda? Pues de las ecuaciones de Maxwell. Entonces,
Vuelvo y otra vez, vamos a partir de las ecuaciones de Maxwell libres de fuentes, donde entonces aplicamos la onda electromagnética plana, que es esta, y para el campo eléctrico, para el campo magnético. Eso ya lo hicimos, la transparencia anterior. Y esta parte también lo hicimos. Solamente pues que todavía no he hecho acá la derivada con respecto a el operador nabla para que baje el vector IK. No lo hice, no es necesario. Pero sí realicé la derivada con respecto al tiempo, eso sí. Muy bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer el procedimiento para el campo eléctrico. Un procedimiento análogo se puede hacer para el campo magnético, pero no es necesario. Con que usted lo demuestre para una de ellas, sobre todo por la transparencia anterior en la que yo les mostraba la simplificación, es suficiente. Voy a hacer, voy a coger a este primer término y le hago la del rotacional y rotacional a ambos lados. Entonces me queda rotacional del rotacional, que es este término, y aquí me queda rotacional. El rotacional solamente actúa sobre una cantidad vectorial. Esta no es una cantidad vectorial. Pero el rotacional de B, ¿quién es? El rotacional de B, simplemente paso este término acá, y entonces me queda igual a I omega nu por epsilon por E. Mírelo, acá está. O sea que me queda IW, y lo que está entre paréntesis es el rotacional de B, que es la segunda ecuación. Simplemente este mu es una cantidad que no, en esta descripción que estamos haciendo por ahora, pues no depende vectorialmente, sino que es un medio isótropo y por lo tanto lo puedo despejar sin problema. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar este término? Fácil. Aplicamos esta identidad vectorial. El rotacional de un rotacional, ¿a qué es igual? Es igual al gradiente de la divergencia de un vector B menos el laplaciano del vector. Entonces vamos a aplicar esto aquí, con una ventaja. Este término que está acá, para un material isótropo pasa al otro lado, queda 0, y me queda entonces que la divergencia de un vector campo eléctrico es igual a 0. Entonces, cuando yo reemplace acá, aquí aparecerá una divergencia del campo eléctrico. Entonces, mírenlo, acá está. Este término es el que está aquí a la izquierda, entonces me queda la el gradiente de una divergencia. Y por 3, aquí le estoy diciendo, por 3, este término es igual a 0. Y este término que está acá, pues está aquí. Y a la derecha, ¿qué tengo aquí? Tengo I por I da menos 1, por menos da más, omega cuadrado, mu por epsilon, por el campo eléctrico. Pero omega cuadrado por E, ¿qué es? Es menos la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Claro, porque escoger este término acá, si yo lo derivo la primera vez, sale menos I omega, y si lo derivo con el tiempo por segunda vez, me va a quedar I omega, que es lo que tengo acá. De tal manera que este término que está acá, ¿quién es? Este es 0, este es menos, y aquí me queda menos derivada con respecto al tiempo, mu epsilon que estaban acá. ¿Este quién es? La misma forma de la ecuación de onda 3D. Mírenlo, acá está. ¿Qué es la conclusión? Este señor entonces, ¿quién es? Este debe ser, por analogía, 1 sobre b cuadrado. En conclusión, la velocidad de la onda electromagnética es la raíz de 1 sobre mu por epsilon. Ustedes deben imaginarse esa emoción que el señor Maxwell le dio cuando pudo por fin demostrar que esto se cumplía. Y lo siguiente es poder que alguien pudiera medir medio epsilon, hiciera esta operación, le daba cerquita. Eso fue una de las cosas que él tuvo que esperar mucho tiempo. Al igual que el señor Einstein, que se murió, y él predijo la existencia de las ondas gravitacionales hace 100 años. Entonces, mire que hasta ahora se pudo desarrollar eso. Claro, el señor Maxwell también tuvo que esperar para que primero pudiera medir cuánto vale epsilon y mu, y ahora sí poder corroborar esta medida que estaban acá, que es lo que él estaba diciendo. Más aún, poder encontrar esto, que la velocidad de la onda electromagnética en el vacío entonces debe ser igual. Claro, yo ya les di en una transparencia anterior cuánto vale epsilon sub 0 y mu sub 0. ¿Recuerdan? Que para el vacío, si estos son los valores para el vacío, y les da 3 por 10 a la 8 metros por segundo,
En realidad es 2, no es el valor que yo les di al principio de la clase de hoy, y ahí está funcionando entonces perfectamente. Y las ondas electromagnéticas en un medio material, pues debe cumplirse lo que está acá. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo tienen que aplicar y muy bien, muchachos. Muy bien, lo tienen que aplicar. La velocidad de la luz en el vacío, la que se llama C, pues es igual a la raíz de 1 sobre mu sub 0 de epsilon sub 0. Esto es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Muy bien. Fíjate que entonces hoy estamos formalizando lo que es una onda electromagnética. Pero más aún que eso, estamos aclarándole a ustedes para su formación profesional, primero, cuál es la estructura de una onda electromagnética. Cuando yo hablo de estructura de una onda electromagnética, estoy hablando de esto, muchachos, de esta propiedad que tengo acá, que se deben cumplir las ecuaciones de Maxwell. Lo otro que le estoy mostrando es que estas ondas electromagnéticas efectivamente cumplen la ecuación de onda. Y aquí deducimos cuál es la velocidad, cuál es la dependencia. Más detalles se pueden dar, pero creo que con esto es suficiente. Y ustedes, con lo que ustedes han aprendido de sus cursos en matemáticas, pues con esto es suficiente. Muy bien. Aquí viene una definición muy importante, porque de aquí en adelante vamos a hablar de ella. Vamos a hablar del concepto de índice de refracción. Entonces, el índice de refracción es la razón entre la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el material. Es decir, es C dividido B. Esa es. Claro, si C es este término y B es este término, el índice de refracción, fíjate que depende enteramente de la razón de las propiedades del material con respecto al vacío, la raíz de esos términos. Eso fue una de las cosas muy importantes y sobre todo que con estos simples aplicación de esta formulita es que se han hecho muchos desarrollos tecnológicos, muchísimos desarrollos tecnológicos. Vale decir algo, esta velocidad de la luz en el vacío es la velocidad máxima que puede tener una señal en el mundo. Si esta es mayor, esta velocidad C es mayor que la velocidad en el medio material. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo sé cuál es la velocidad en el vacío, porque ya se sabe, miren, aquí está el dato, este es el valor con el cual nosotros vamos a trabajar los ejercicios, pero repito, si usted quiere ser un poco más estricto, vaya y mire cuál es el número que yo le di al principio de la clase de hoy. Ahí aparece y lo puede poner perfectamente. Si usted quiere saber cuál es la velocidad de la luz en un material, pues simplemente despeje la B de acá, conocido si conocemos el índice de refracción. El índice de refracción es una cantidad que es más fácil de medir y por lo tanto ahora se reporta esta cantidad. El índice de refracción es la que se reporta. Y es más, este índice de refracción es una cantidad que depende de la longitud de onda de la señal electromagnética y entonces también se ha medido. Este índice de refracción también depende de la temperatura, también se ha caracterizado, o sea, prácticamente este parámetro se ha medido. Observe algo importante, dado que C es mayor que B, el índice de refracción es mayor o igual que 1. No es menor que 1, ni tampoco es igual a 0. Es mayor o igual. ¿Cuándo N es igual a 1? Cuando la velocidad del material es igual a la velocidad del vacío, o sea que estamos en el vacío. Cuando esta es el vacío, entonces C sobre C me da 1. O sea que el índice de refracción del vacío es igual a 1. Ese es el valor de referencia. De ahí empiezan entonces, este valor empieza a ser diferente, por supuesto, porque basta con colocar este señor aquí y el n bajar acá. Cuando n vale 1, es decir que la velocidad es la del vacío. Pero cuando n empieza a tomar valores, entonces la velocidad b, la despejamos de aquí, empieza a ser menor. Un valor típico es el del vidrio, sobre todo para la construcción de lentes, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. El valor del vidrio está del orden de 1,5. ¿Alguien, por favor, entonces me puede dar la velocidad de la luz en el vidrio?
Si la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividámoslo por 1,5. Entonces, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es la velocidad de la luz en un vidrio? Simplemente este n lo pasamos a dividir y la b pues queda acá despejado. Me quedaría 3 por 10 a la 8 dividido el valor del índice de refracción del vidrio es del orden de 1,5. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad de la luz en el vidrio? 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Sí, señor, 2 por 10 a la 8. O sea que en vez de propagarse a 300.000 kilómetros, perdón, a 300.000 kilómetros por segundo, kilómetros, ahora se propagaría a 200.000 kilómetros por segundo. Mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Bien, ¿qué consecuencias tenemos de esto? Ojo, muchachos, por eso es que esto está en fondo amarillo. Recuerden que en fondo amarillo yo destaco lo que es realmente fundamental para su quehacer profesional. Claro, todos estos detalles que yo he hecho, las ondas electromagnéticas y todo, muy bien. Eso yo siempre defiendo que ustedes deben entenderlo. Pero cuando ya a nivel profesional lo van a aplicar, pues usted aplica esto, no se sienta a deducirlo para ver y llegar a los resultados, ¿no? Así como lo han hecho en los parciales, identifique el término y aplíquelo. Entonces ya identificamos de qué depende la velocidad y las propiedades del material. Hemos identificado también un concepto que es el índice de refracción, que muchas veces lo hemos usado, pero muchas veces tampoco nos lo han relacionado con las propiedades del material. De acá entonces dos consecuencias. ¿Cuál es la constante de propagación de la luz en el vacío? Recuerden que la constante de propagación es omega sobre b, pero en el vacío la velocidad es la velocidad c. Y esto debe ser igual entonces a 2pi sobre lambda en el vacío. Entonces aquí tenemos que diferenciar la luz en el vacío de la luz en un medio. ¿Por qué? Por esta definición, porque estamos definiendo el índice de refracción. Perdón. Siempre cuando nosotros reportamos las propiedades de longitud de onda y, y de velocidad, se reporta siempre en el vacío. ¿Por qué? Porque si yo conozco cuál es el índice de refracción del material, ya conozco lo demás. ¿Por qué? Porque el valor, ojo, que aquí es el valor de la constante de propagación, siempre va a ser igual al índice de refracción del material multiplicado por K0. Y la longitud de onda de la luz o de una onda electromagnética en un medio material va a ser igual acá a la longitud de onda en el vacío dividido el índice de refracción. Repito, cuando se reportan los valores de una onda de luz o de una onda electromagnética, se reportan en el vacío. ¿Por qué? Porque es más fácil reportar el índice de refracción y más bien aplicar esto que tengo acá. Ya es inmediato. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ya se entendió, por favor, entonces apliquemos este concepto y, por favor, entonces aplíquenlo a este ejercicio. Entonces, vuelvo acá. Ahí está. Entonces, ¿cuántas longitudes de onda de lambda 0 igual a 500 nanómetros de luz cubrirán un hueco de 1 metro en el vacío? Alguien que me diga. Alguien que haga el cálculo. ¿Cuántas longitudes de onda se necesitan? Pues simplemente sería 1 metro dividido 500 nanómetros. ¿Eso cuánto da? Un metro dividido 500 nanómetros. Alguien que me haga el cálculo, por favor. Dos a la 6. 2 por 10 a la 6, perdón. ¿Cómo? Sí, señor. 2 por 10 a la 6 ondas. Porque, claro, una onda está en un periodo completo, que es la longitud de onda. Muy bien. 2 a la 6 ondas caben ahí. El número n sería esto. Ahora hagamos lo siguiente.
¿Cuántas ondas cubrirán el hueco cuando una placa de vidrio de 1 centímetro se inserta en la trayectoria? Es decir, yo tengo el hueco y en el hueco puse una placa de vidrio de 1 centímetro. El índice de refracción del vidrio es 1,5. Se insertan en la trayectoria. ¡Ojo! ¿Qué va a pasar? Tengo una parte de la trayectoria en el vacío y otra parte de la trayectoria en el medio material. Entonces, por favor, tomen nota de esto. Una parte está en el vacío, pero otra parte está en el medio material. Entonces, aquí nos damos cuenta que la luz que, por ejemplo, nosotros recibimos tiene una longitud lambda 0, ¿verdad? Y cuando los que, por ejemplo, usamos gafas, dentro de las gafas, la longitud de onda de la luz es esta. Es lambda 0 dividido n. Y cuando sale de las gafas, vuelve a ser lambda 0 y entra al ojo. Y el ojo también tiene una lente, y esa lente está hecho de material, y ese material tiene un índice de refracción. Es decir, en el ejercicio tengo una parte del material en el vacío y otra parte en el vidrio. Y entonces, la longitud de onda cambia si está en el vacío y está en el vidrio. Y por lo tanto, ¿cuántas longitudes de onda o cuántas ondas cubren entonces ahora el hueco? Hagan el cálculo, por favor. Entonces tengo 95 centímetros en el vacío y tengo 5 centímetros de vidrio. Entonces, calcule cuántas ondas caben en el vacío, cuántas ondas caben en el vidrio, y el número total de ondas es la suma de los dos resultados. A ver cuánto les da. Profe, me dio que es 2.05 por 10 a la menos 3. Sí, señor. Aquí está. En el aire, pues va a dar, va a dar 0,95 dividido 500 nanómetros, eso a 1,9 por 10 a las 6 ondas. En el vidrio, 5 centímetros es 0,05 metros dividido 500 nanómetros dividido 1,5, porque la longitud de onda cambia, es decir, que caben 1,5 por 10 a las 5 ondas. El total de ondas debe ser la suma de los dos términos, que es este que tengo acá. ¿Cierto? O sea que son 2.050.000 ondas. Mientras que aquí, ¿cuántas cabían? 2 millones. Aquí, con solo colocar un pedacito de vidrio de 5 centímetros, agregamos 50.000 ondas. Solo con hacer eso. Entonces, fíjate lo importante y trascendental que es para las ondas de luz y para las ondas electromagnéticas en general, el índice de refracción. Muy bien. Esto nos lleva entonces al siguiente tema, que es el tema del espectro electromagnético. Claro, ya entendimos entonces que las ondas electromagnéticas tienen una estructura interna porque ellas perturban el campo electromagnético y por lo tanto ellas no necesitan de un medio para propagarse, pueden propagarse en el vacío. Y nos dimos cuenta también aplicando las ecuaciones de Maxwell todas sus propiedades. No lo hicimos de una manera traumática, vea que lo hicimos de una manera pues muy sencilla. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cuáles son las ondas electromagnéticas? Pues aquí tengo el espectro electromagnético, que es el resumen total de todas las ondas de luz. En este espectro electromagnético tenemos las ondas visibles, las ondas de luz. Aquí está el espectro visible, muchachos y señoritas. Aquí está entonces el espectro visible, y el espectro visible va pues desde un color rojo, longitudes de onda de 622 a 780, más o menos se considera que es el color rojo. Podemos tener un color naranja, más o menos esta es la longitud de onda, y aquí también está, abajo está la frecuencia, en hertz, por supuesto. Fíjate que las frecuencias son altísimas, 10 a la 14 hertz, ¿cierto? ¿Del producto de qué? La propagación, la velocidad tan alta de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, estas son longitudes de onda dadas en nanómetros. Generalmente la longitud de ondas de las ondas electromagnéticas se dan en nanómetros o en micras, porque se ajustan muy bien. Entonces aquí tenemos el color rojo, más o menos estaría en este intervalo, el naranja y el amarillo, más o menos estos son los valores,
No solamente hay un solo amarillo, realmente hay varios tonos de amarillo, al igual que los naranjas. En los verdes también tenemos varias tonalidades de verdes, del 492 al 577. Más adelante les mandaré una lectura donde ustedes van a descubrir que el ojo es muy sencillo, muy sensible a este color verde. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una onda de una misma energía, del color verde o del color rojo, pero de la misma energía, el ojo va a sentir más el color verde que el color rojo, a pesar de que las dos ondas tienen de igual energía. Muy bien. El color azul es un color que va de 4.55 a 4.92 y este ya es un violeta, que ya son colores que ya no vemos. Pero este es, como nosotros vemos, el espectro electromagnético y las ondas de luz apenas es una franja muy pequeñita de todo lo que es el espectro electromagnético. Entonces, el espectro electromagnético, ya aquí estamos en la región ya más para abajo de 622, ¿cierto? Ya sería el color infrarrojo que ya nosotros no sentimos, ¿cierto? Ya no sentimos. No lo vemos, pero sí lo perdón, no lo vemos, no lo percibimos con el ojo, pero lo podemos sentir a través del calor. O el ultravioleta, nosotros alcanzamos hasta ver al violeta, pero ya el ultravioleta ya no lo percibimos, pero podemos sentirlo a través de sus consecuencias. Una consecuencia del ultravioleta es lo que puede causar, por ejemplo, en la piel de nuestro cuerpo. De tal forma que ahí con los días vamos a ver las consecuencias. Pero el ultravioleta también puede causar deterioro, por ejemplo, en las superficies de, por ejemplo, de los muebles o en la superficie, por ejemplo, del carro, etcétera, etcétera. Entonces va degradando. Entonces, en la región infrarroja tenemos entonces longitudes de onda que si estamos hablando en metros, esto es 10 a la menos 5 metros. 10 a la menos 5 metros es igual a ¿cuánto? 10 micras, ¿cierto? Y podemos ir escalando acá, podemos ir escalando a 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 metros, ¿cierto? 10 a la menos 1 metro, que es igual a 10 centímetros, hay ondas que son de este tono. Estas de aquí en adelante, de 10 a la menos 2, entonces, por ejemplo, son las ondas de microondas. Las microondas son las que utilizamos para comunicarnos, son las ondas que utilizamos, por ejemplo, para hacer las comunicaciones en la banda que se están trabajando ahora, ¿cierto? Que es esta región por acá, de 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, que estamos por acá, para hacer comunicaciones. Ya la parte de telefonía móvil, mire dónde trabaja. Mire dónde trabaja. Trabaja más o menos con ondas de 10 centímetros. Más o menos por acá, de 10 centímetros. Ya, por ejemplo, si queremos ya transmitir, ya, por ejemplo, unas estaciones, estas ya son las estaciones de radio. Las estaciones de radio, generalmente las ondas de radio tienen longitudes desde 1 metro hasta prácticamente 1 kilómetro. Por ejemplo, una de las ondas o una de las emisoras más potentes que hay en el mundo está en Colombia. Se llama Radio Onda Densa. ¿Por qué? Porque ella transmite en la longitud de onda de 10 a la 3 Hz, 10 a la 3 metros, o sea, longitud de onda muy largas. Puede llegar entonces al Amazonas. ¿Por qué? Porque como es una longitud de onda tan larga, puede pasar por encima de las montañas, porque es muy grande. Si usted intenta pasar una montaña con una longitud de onda corta, pues la montaña se vuelve un obstáculo pleno para esa longitud de onda. Necesitamos una longitud de onda grande para poder traspasar montañas y poder entonces sobreponernos a la geografía que podemos tener en un país, por ejemplo, tan grande como Colombia, ¿cierto? Entonces aquí estamos nosotros yéndonos a longitudes de onda muy grandes de kilómetros o del orden de 100 metros. No es de extrañarse, porque esas son las características de las radios de FM o AM. AM es de más penetración porque es muy grande la longitud de onda, pero AM, por tener una mayor frecuencia, mire que la frecuencia acá
en Hz 10 a la 8, más o menos, estamos hablando del orden de 1 metro, un poco más de 1 metro, es la frecuencia de FM, pero al tener más frecuencia, claro, podemos transmitir más información. De ahí que, por ejemplo, en telefonía móvil ya trabajamos a mayor frecuencia, es decir, a una longitud de onda de algunos cuantos centímetros. En este caso sería de 10 centímetros. Aquí ya es 1 centímetro, ya necesitaríamos eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere, por ejemplo, en la tecnología 5G? La tecnología 5G necesitamos aumentar un poco más la frecuencia, pero al aumentar más la frecuencia, el tamaño de la onda se hace más pequeña. Si el tamaño de la onda se hace más pequeña, hasta un edificio muy pequeño puede ser un obstáculo, como podemos tener un obstáculo para las ondas de radio llegar al Amazonas por las montañas. Entonces, ¿qué necesita la tecnología 5G? La tecnología 5G, entonces, para poder evadir los obstáculos que son los edificios en las ciudades, lo que se hace es poner más antenas, más cercanas, para que podamos tener entonces antenas y poder repetir la información, repetidoras. Como ustedes pueden ver, entonces, en eso estamos. En la tecnología va para la 5G. Tecnológicamente ya está la 5G para comercializar, aunque ya existe la tecnología 6G. Pero eso está todavía a nivel de laboratorio, todavía falta mucho. Aquí estamos entonces en esta parte ya de las telefonías móviles. ¿Podemos ir más abajo? Claro que sí. Ya se puede ir a la tecnología, por ejemplo, los microondas. ¿Cuál es el problema con aplicar, por ejemplo, telefonía móvil con longitudes de ondas de las microondas? Si ustedes recuerdan, las microondas también se utilizan para la cocción de alimentos. Quiere decir que las microondas pueden tener una influencia negativa para el ser humano y para cualquier ser vivo. Entonces, si pensamos en utilizar telefonía móvil con microondas, ahí estamos poniendo en riesgo la salud del ser humano. La tecnología, entonces, 5G está es por acá, por esta región. ¿De acuerdo? No se puede trabajar en esta región por salud. Cada vez que nos vamos entonces para allá, estamos aumentando la frecuencia. Miren, acá está. Si estamos aumentando la frecuencia, la longitud de onda naturalmente se hace más corta. Entonces veamos acá, al aumentar la frecuencia, ya puedo estar en la región del infrarrojo, en la región visible, que es la que yo estaba aquí resumiendo, y llegar a la de los rayos ultravioleta, y aquí empezamos a mirar toda una serie de aplicaciones, ¿cierto? Porque la aplicación, por ejemplo, acá es cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos elementos ópticos para ver seres vivos del nivel bacterial, o sea, virus y bacterias, para tratar de verlos en estas longitudes de onda, es decir, con luz visible y poderlos detectar. Fíjate que yo no puedo pretender ver, por ejemplo, un material como una célula con una señal de onda de 10 a la 6 Hz, o sea, 10 a la 3 kilómetros. No tiene sentido. Hay que utilizar una longitud de onda que sea equiparable con el tamaño de lo que yo quiero ver. En este caso quiero transmitir, pero acá en este caso la aplicación de interés de la onda electromagnética es, por ejemplo, hacer microscopía y hacer imágenes de objetos tan pequeños, que es el interés, ¿cierto? Pero si yo ya quiero ver con más y poder penetrar en el cuerpo, debo utilizar ondas que tienen más frecuencia, y al tener más frecuencia tienen más energía y por lo tanto pueden penetrar en el cuerpo. Y ahí entonces ya estoy entrando en el espectro, en la región de los rayos X. Hay lo que se llaman rayos X blandos y rayos X duros. Estos rayos X blandos quiere decir que se pueden utilizar, ojo, con todas las medidas de seguridad y de precaución, para hacer análisis, por ejemplo, para tejidos y muestras del ser humano, ¿cierto? Aquí estamos, por ejemplo, en una región ya de las radiografías acá, como ustedes los ven acá,
que es más o menos en esta región. Es decir, que estamos trabajando con longitudes de onda de 10 a la menos 10 metros. Quiere decir 10 nanómetros. Muy superior es la longitud del visible. Mire que las del visible son longitudes del orden de 600, 400 nanómetros. Los rayos X que utilizan la radiografía es 10 a la menos 10 metros. Quiere decir que son 10 nanómetros. Pero no son las únicas tecnologías. Se puede utilizar rayos gamma, radioisótopos, pero eso ya es 10 a la menos 11, es decir, que esto es 0.01 nanómetro, es decir, 10 picómetros. Picómetros. 10 a la menos 12, y esto es de la menos 11. Bien. Ahora, si ustedes lo observan, ¿cómo puedo yo obtener las distintas ondas electromagnéticas? Las distintas ondas electromagnéticas tienen diferentes fuentes. Claro, si yo quiero una onda electromagnética de 1 kilómetro o de 100 metros o de 10 metros, pues la fuente es netamente eléctrica, es decir, lo que hago es utilizar este tipo de fuentes. Mire que el tamaño de las fuentes también son grandes para este mismo tamaño de fuentes. Ya cuando estoy utilizando, por ejemplo, acá, generaciones de ondas que ya son de 10 a la menos 1 metro, o sea, 10 centímetros, o, perdón, aquí es, sí, 10 centímetros, perdón, o estamos acá en milímetros, que son los microondas, entonces debo utilizar fuentes que me permitan ese tipo de emisión electromagnética. Estamos acá en la otra región, entonces ya utilizamos acá bombillas y lámparas para hacer la generación del tipo de onda que nosotros queremos. En este caso, queremos en el espectro de la región visible, o si queremos ya con una longitud de onda más corta, pues debo buscar fuentes de luz que me permitan tener más energía. De ahí que se acuda, por ejemplo, a que si yo quiero utilizar lámparas ultravioleta, no puede ser cualquier lámpara y además no puede ser cualquier gas. Generalmente se utilizan gases que son de estructuras atómicas que permiten hacer transiciones de mucha energía y esas hace emisión ya de ese tipo. Ya si yo quiero mucho más, ya ir por ejemplo a estas longitudes de onda que son los rayos gamma, ya las transiciones ya son a nivel nuclear. Estas de acá. Aquí hay unas transiciones de energías, pero ya son de los electrones de valencia de los átomos, pero son electrones que están muy adentro, cercanos al núcleo del átomo o de molécula. Ya está, por ejemplo, por acá, algunas de ultravioleta se logran ya con transiciones, pero ya de electrones, ya no de valencia. Aquí ya se puede hacer con electrones de valencia, es decir, menor energía. Ya cuando vamos disminuyendo en cuanto a la frecuencia o aumentando en longitud de onda, pues entonces el gasto energético es menor y podemos aprovechar otro tipo de fuentes. Por ejemplo, acá, estas fuentes son de tipo antena, es decir, estamos aquí manejando corrientes eléctricas, señales electrónicas a este nivel, pero aquí ya a este nivel ya estamos manejando son corrientes. Entonces, dependiendo del tipo de fuente, es el tipo entonces de onda electromagnética. Todas ellas, sin excepción, desde las ondas de radio, las más largas, kilómetros, hasta las ondas más cortas, que son las ondas que estamos acá en la región de 10 a la menos 12, que son los picómetros. 10 a la menos 12 son picómetros. Todas ellas son ondas electromagnéticas y todas sus propiedades se rigen por la estructura interna de ondas electromagnéticas que acabamos de ver. Todas ellas. Solamente dependen entonces, lógicamente, de la tipo de fuente que define, la fuente define qué frecuencia es la que se emite. Eso nosotros ya lo aprendimos desde el curso del capítulo 1. En el capítulo 1 vimos que la última sección, que es las oscilaciones forzadas, veíamos que el sistema empieza a oscilar con la
fuerza externa que es la que está perturbando el medio físico. Entonces, la fuente es la que define cuál frecuencia y por lo tanto queda definida cuál es la longitud de onda. Recuerden, estos datos de frecuencia y longitud de onda se dan en el vacío. Son datos dados en el vacío, porque el vacío es el mismo que estamos aquí en Colombia o el vacío es el mismo que estamos en Estados Unidos, en cualquier parte. ¿De acuerdo? Lo único que es que si usted lo quiere conocer, ¿cuál es el valor de la longitud de onda en un material? Pues debe conocer el índice de refracción. Con eso entonces ya puede usted tener toda la información correspondiente. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta aquí? Espero que sí. He hecho un repaso completo de todo lo que es el espectro electromagnético, de tal manera que, por favor, todas son ondas electromagnéticas y todas cumplen con esa estructura que hemos visto hoy. Todas cumplen con ese concepto de velocidad en el vacío y velocidad en el medio. Y ahí definimos entonces el concepto de índice de refracción. ¿Ok? Hasta aquí quedó claro, yo espero que sí. Por favor, nos vemos entonces el jueves, que es el parcial. Recuerden, voy a tratar de que a la 1:15 ya estén todos, tengan el temario en su correo electrónico. Por favor, lean las condiciones del parcial. Hay unas pequeñas modificaciones y tengan presente la hora máxima de recepción, no la que usted mande, es la que yo recibo en mi cuenta, en mi correo electrónico es 4 de la tarde. 4 ya no se recibe, solamente recepción, correo de recepción a las 4 de la tarde. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? No, profe. Gracias. Espero que sí. Esta